Bueno, entonces en la primera charla invitada del curso es un placer presentar a Luciana Bruno, que trabaja hace mucho tiempo en este tema de máquinas biológicas a nivel celular y que entonces nos va a poder dar una visión mucho más realista que los modelitos de motoneuronianos que vimos en clase. Así que gracias, Luciana, y te dejo con los chicos. Bueno, gracias Esteban por la invitación. No sé si lo que voy a contar es mucho más realista que, que lo que vamos a contar, pero, pero bueno, al menos intentaremos mostrar las cosas que se ven en los experimentos. Como vos bien dijiste, hace bastante tiempo que yo vengo trabajando con este tipo de problemas de fuerzas en células, fuerzas activas en células vivas, y hoy voy a contarles dos aspectos donde estas fuerzas se evidencian, y uno es el transporte de organelas y otro es en el movimiento del citoesqueleto. Así que bueno, voy a intentar contarles de eso. Lo que voy a hacer es que cada tanto voy a ir frenando, voy a ir preguntando si tienen alguna duda para que me digan, porque como no tengo mucho feedback, no sé si estoy hablando a veces, si se corta la comunicación y sigo hablando, o si es que me están escuchando y demás. Así que voy a ir pausando, ¿está bien? Bueno, lo que voy a contarles hoy es básicamente las contribuciones de 4 estudiantes de doctorado, de María Cecilia de Rossi y Agustina Fernández Casafús, en lo que se refiere al transporte de organelas. María Cecilia de Rossi es bióloga y ahora ya es investigadora, su tesis fue hace unos años. Agustina está recién iniciando su tesis. Y lo que cuenta de citoesqueleto es el trabajo de Carla Pallavicini, que se doctoró hace también un tiempo, ella también es investigadora, y de Mariano Smoller, que es biólogo y está haciendo el doctorado, ya lo está terminando. Y la parte experimental de este trabajo se realizó en el Laboratorio de Dinámica Intracelular, en Química Biológica, en el laboratorio de la doctora Valeria Levy. Así que bueno, voy a hacer una mini introducción sobre el citoplasma, que para los físicos es algo un poco no muy conocido, y la idea es que en las células tenemos un núcleo, en general las células eucariotas, y tenemos un citoplasma, que sería todo el líquido, todos los componentes que rodean al núcleo y que se encuentran dentro de la membrana plasmática. El citoplasma, lejos de ser una solución acuosa, es algo más parecido a un gel que a un líquido, donde acá pueden ver en este esquema, están representadas la cantidad de estructuras, proteínas y filamentos y demás que hay dentro del citoplasma. Fíjense que acá la representación que tenemos es de un medio bastante poblado, crowded se dice en general en la jerga, con un tamaño de malla de alrededor de 50 nanómetros. Acá pueden ver una simulación numérica del citoplasma de una bacteria. Entonces, este tipo de entorno hace que las partículas de distintos tamaños, partículas que están dentro de las células, que van a ser organelas, proteínas, iones, etc., vean el entorno de manera muy diferente. Entonces, cuando tengamos partículas pequeñas, como pequeñas proteínas o iones, el citoplasma se comportará como un líquido, y cuando tengamos organelas más grandes, o proteínas grandes o complejos, el sistema va a comportar como un sólido. Entonces, esto hace que la física del transporte o del movimiento de los distintos componentes dentro del citoesqueleto sea bastante complejo y diferente y heterogéneo. Para darles una idea de órdenes de magnitud, acá les muestro en esta tabla, fíjense por ejemplo qué le ocurre a una proteína pequeña cuando está en una solución acuosa, si tiene un coeficiente de difusión de 100 micrón cuadrados segundo, cuando está dentro del citoplasma se reduce a 30 micrón cuadrados segundo. Esto es para una proteína pequeña. Ahora, cuando tenemos una proteína más grande, como un ribosoma de 30 nanómetros, fíjense que el coeficiente de difusión ya es 3 órdenes de magnitud más chico. Esto hace, esta reducción
del coeficiente de difusión de las partículas dentro del citoplasma hace que los tiempos que demore, o que los tiempos característicos que tardan las distintas partículas en recorrer distintos volúmenes dentro de la célula, sean realmente muy grandes a medida que aumenta su tamaño. Entonces, fíjense acá, para el caso de una proteína que tiene un coeficiente de difusión de 10 micrón cuadrado segundo en el citoplasma, el tiempo que tarda aproximadamente en recorrer una bacteria, que mide aproximadamente 1 micrón, es de 10 milisegundos, y el tiempo que tarda en recorrer un axón de una neurona, que miden del orden de los centímetros, es de 20 días. Si uno hace esta cuenta o esta aproximación para organelas del tamaño de 500 nanómetros, que son organelas típicas como vesículas sinápticas o endosomas que hay en las células, este tiempo se hace tan grande que es casi del orden de la edad del universo. Así que es necesario que las células cuenten con un sistema de transporte activo, es decir, necesitan un input de energía para poder transportar este tipo de organelas más grandes. Entonces, para eso están estas máquinas, los motores moleculares. No sé, Esteban, cuánto les has contado de motores moleculares, pero supongo que habrán charlado acerca de que se llaman motores. ¿Por qué? Porque convierten energía química de la hidrólisis de ATP en movimiento dirigido, o sea, transforman energías. Y este movimiento dirigido es lo que usan las proteínas, como los motores como quinesinas y lineínas, después se las voy a presentar un poco mejor, para transportar cargas a lo largo de filamentos del citoesqueleto. Después voy a contarles mejor qué es el citoesqueleto. Pero bueno, en este esquema les muestro simplemente para que tengan una idea de las escalas en las cuales trabajamos. Entonces, fíjense, esta sería una célula, estas son las dimensiones típicas de una célula, y fíjense muy internamente, acá pueden ver algunas organelas, después vamos a hablar mejor de qué tipo de organelas, y lo que hay allí adentro son filamentos del citoesqueleto y estos motores quinesinas que caminan, como pueden ver en esta animación, dando pasos discretos a lo largo en este caso un microtúbulo, mientras van transportando cargas. El tamaño de los pasos de estos motores es del orden de los nanómetros, unos 10 nanómetros, y las fuerzas que están involucradas son del orden de los piconewtons. Hasta acá, no sé si, Esteban, si vieron algo de esto les comentaste, supongo, ¿no? Decía que más o menos lo que acabas de decir fue lo que vimos. Bueno, perfecto, O sea, no perfecto. más que eso. Bueno, genial. Entonces partimos desde donde vieron en la clase con Esteban. Ahora bien, yo voy a hablar en esta pequeña charlita, voy a hablar sobre todo sobre motores que transportan partículas o organelas a lo largo de microtúbulos, porque hay otros tipos de motores que cumplen otras funciones, pero los que trabajan caminando a lo largo de microtúbulos son las quinesinas, que están acá, y las dineínas. Las quinesinas caminan en una dirección del microtúbulo, mientras que las dineínas caminan en el sentido opuesto. Entonces hay una competencia o una colaboración o una cooperación en el transporte de los cargos, y es algo que no se conoce realmente qué es lo que ocurre, si es que si se coordinan de alguna forma, cómo se pasan información a ambos motores para transportar los cargos, o yo voy a decir cargo, pero me voy a referir siempre a vesículas u otras proteínas o endosomas o lo que sea, voy a llamarlo en general como cargo. Y bueno, y es toda una rama de la biofísica entender cómo funcionan estos motores y cómo actúan dentro de las células. Entonces acá les presento estas fotitos estos esquemas de lo que sería la anatomía de dos de estos motores. Esta es quinesina y esta es dineína. Entonces los motores son un poco distintos, pero comparten algunas estructuras en común. Por un lado, esta parte verde que pueden ver es el sitio de ligadura a la membrana, porque estos tres se unen a la membrana de las vesículas para transportar. Luego
tienen ambos unas estructuras filamentosas, que es un conjunto de proteínas que funcionan como linker, tienen una elasticidad, y finalmente tenemos estos dominios de Kuhl, que son los dominios catalíticos, que es donde se produce la hidrólisis B, y son estos dominios, que se llaman cabezas, que pegan o se unen al microtúbulo. Y ese es el lugar donde caminan los motores. Estos dos motores son bastante diferentes de funcionamiento. Las kinesinas tienen pasos de 8 nanómetros, y producen fuerzas del orden de 6 piconewton como máximo. Por otro lado, las dineínas depende de cuál es la fuerza opuesta a las que estén sometidas, y las fuerzas que pueden realizar máximas varían y dependen también, son del orden también de los piconewton, y dependen de ciertas proteínas reguladoras. En general hacen poca fuerza, del orden de 1 piconewton, pero con algunas proteínas reguladoras pueden aumentar su fuerza. Entonces, como les comentaba, kinesinas y dineínas son estos dos motores que transportan vesículas a lo largo de ambos motores tienen la siguiente propiedad, y es que reducen su velocidad a medida que aumenta la fuerza opuesta. Es decir, que a medida que aumenta la resistencia al avance, ahora vamos a mirar algunos casos en los cuales eso puede ocurrir, los motores reducen su velocidad. Esto acá en esta curva es una curva normalizada, donde pueden ver el comportamiento de las kinesinas, que tienen esta dependencia no lineal con la carga opuesta, mientras que las dineínas tienen también este otro comportamiento no lineal. Y esta diferencia en la no linealidad del comportamiento de la velocidad en función de la fuerza opuesta hace que tengan un comportamiento colectivo muy diferente. Esto, y además el hecho de que puedan dar pasos de distinto tamaño y otros aspectos más. Entonces, colectivamente, lo que les ocurre en general es que las kinesinas suelen actuar en solitario, suelen pocas copias de motor llevar o transportar el cargo, mientras que las dineínas tienen un espíritu un poco más gregario y suelen encontrarse en clústeres y de manera tal que tienen un comportamiento colectivo y cooperativo entre ellas. Entonces, estas diferencias generan un gran escenario, un gran abanico de comportamiento. Ahora bien, ¿cómo hacemos para estudiar la producción de fuerzas de estos motores en las células? Entonces, la manera de hacerla, que nosotros tenemos en el laboratorio, es a través del estudio de las partículas que son transportadas. Estos motores son muy pequeños, del orden de algunos nanómetros, y entonces no es posible verlos de manera individual en las células, bueno, por lo menos hasta hace muy poco. Es decir, ahora ya se está pudiendo acceder a ese tipo de información, pero no es fácil verlos individualmente. Entonces, lo que en general se hace es estudiar organelas o vesículas que están siendo transportadas, y a partir de ese análisis inferir las propiedades de los motores. Entonces, lo que es interesante de las trayectorias de las partículas involucradas es que brindan información sobre las fuerzas que están operando sobre esa partícula, pero también hay información sobre el entorno. Entonces acá puse algunos ejemplos como la famosa marcha del borracho, que da lugar a un comportamiento de difusión normal. En el caso de tener un transporte dirigido con una fuerza externa, vamos a tener una trayectoria procesiva. Y si, por ejemplo, tenemos una partícula que está atrapada con unas barreras físicas o mecánicas o químicas, puede generar una trayectoria de tipo confinada. Entonces, analizando la trayectoria, vamos a tener esa información. La herramienta que en general usamos para analizar las trayectorias es el desplazamiento cuadrático medio, que probablemente hayan visto algo con Esteban en la clase, y básicamente es el análisis del desplazamiento cuadrático medio en función del time lag. Y el gráfico del desplazamiento cuadrático medio en función del time lag da información sobre el tipo de movimiento. Entonces, cuando tengamos una difusión normal, este comportamiento es lineal,
mientras que si tenemos un transporte procesivo, el comportamiento es supralineal y se llama superdifusión, y en el caso contrario podemos tener subdifusión o movimiento confinado. Entonces, como les decía, el análisis de estas curvas aporta mucha información sobre el tipo de comportamiento subyacente. En general, este tipo, o lo que hacemos nosotros cuando tenemos estas trayectorias que recuperamos de las vesículas, es usar este modelo heurístico de difusión generalizada. Entonces lo que hacemos es ajustar el desplazamiento cuadrático medio a una ley de potencias, y el exponente alfa de esta ley de potencias es lo que nos va a dar información sobre qué tipo de transporte está, si tenemos fuerzas activas o no tenemos fuerzas activas. Y bueno, y el coeficiente, el factor A también aporta información sobre las velocidades de ese movimiento. Simplemente para recordar, alfa igual a 1 es difusión normal, alfa mayor a 1, superdifusión, y necesitamos un input de energía, y alfa menor a 1, subdifusión. Y este comportamiento va a estar asociado a situaciones de entrampamiento, o por ejemplo, partículas que quedan ligadas por alguna especie de acoplamiento que puede ser físico o químico, y que luego son liberadas, entonces generan este tipo de comportamiento. Bien, ¿hasta acá se entendió? Díganme sí o no, y sigo. No puedo ver yo los chats, porque si alguien me dice... Sí, se entendió, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces continúo. Vamos a pasar ahora, entonces, les voy a describir varios experimentos. El primero que les voy a comentar es un estudio del transporte de células en células melanóforas de Xenopus laevis. Esta es la rana, que se llama Xenopus laevis. Esta es una célula melanófora, y se llama célula melanófora porque contiene melanosomas, que son vesículas organelas que contienen melanina, que es el pigmento que tenemos todos en la piel, y que tienen también los peces y algunos anfibios, y que lo que hacen básicamente es cambiar el color de la piel. Entonces, estos melanosomas tienen tamaños del orden de 500 nanómetros aproximadamente, y lo que es interesante es que dependiendo de la estimulación hormonal que sufran estas células, los melanosomas se van a dispersar en toda la célula. Entonces de esa forma esta célula se oscurece, y en el animal esto hace que el animal tenga un color más oscuro, mientras que si son estimuladas con melatonina, las melanosomas se agregan en la zona perinuclear y la célula se vuelve más traslúcida. Lo que es interesante de este sistema como sistema biofísico para estudiar transporte es que, como en el caso de la dispersión, las organelas tienden a dispersarse por la célula, van a ser las quinesinas las que van a estar más activas, o las que de alguna forma van a controlar el transporte, mientras que en los experimentos de agregación van a ser las dineínas, ya que en ese caso el transporte ocurre hacia el interior, hacia la zona del núcleo. Entonces, no es que acá solo están las dineínas y acá están solo las quinesinas, pero de alguna manera en este caso son más preponderantes las quinesinas y en este caso las dineínas. Entonces, constituyen un sistema muy, muy estudiado en cuanto al transporte a través de microtúbulos por esta capacidad. Entonces, acá lo que hizo Cecilia, la primera doctoranda que les comentaba, fue registrar una gran cantidad de trayectorias de estas organelas, de los melanosomas, y lo que observamos es que las trayectorias tienen esta pinta que les muestro acá. Y algo muy curioso que ocurrió cuando comparábamos los resultados es que notábamos que las organelas más chicas tenían trayectorias más intrincadas. O sea, trayectorias se desplazaban menos en el espacio y parecía que quedaban más atrapadas, mientras que las organelas más grandes tenían este tipo de comportamiento con zonas más procesivas, ¿no? Avanzaban, después cambiaban de dirección, pero avanzaban. Entonces nos preguntamos si esto era simplemente algo que nos parecía a ojo o no,
Entonces lo que hicimos fue calcular el desplazamiento cuadrático medio. Fíjense, este es el desplazamiento cuadrático medio de estas dos trayectorias. Esto se evidencia, esto que les comentaba antes, en que el desplazamiento cuadrático medio de esta trayectoria presenta una forma con un exponente alfa más grande, mientras que esta tiene un desplazamiento cuadrático medio más restringido. Y después de hacer una gran estadística de alrededor de 300 organelas, lo que encontramos es que el exponente alfa de la difusión anómala, ¿se acuerdan que les comentaba que está asociado al tipo de comportamiento de las trayectorias? Aumentaba con el tamaño de la partícula. Fíjense los valores. Para las partículas más chicas, el coeficiente el exponente es mayor a 1, pero cercano a 1, mientras que para las más grandes alcanza valores de 1,4 y en algunos casos hasta 1,8, casi 2 en algunas trayectorias. Entonces, esto fue algo que nos intrigaba porque veíamos que las organelas más grandes tenían un transporte más procesivo. Esto nos llamaba la atención porque yo al principio les comentaba que a medida que uno aumenta el tamaño de las organelas, los tiempos de difusión dentro del citoplasma se reducen significativamente debido justamente a este crowding que aparece en las células. Entonces nos preguntábamos, bueno, justamente esto es lo que les quería comentar, nos preguntábamos por qué o cuál podría ser la razón de esto, y nuestra interpretación es la siguiente, que las organelas más grandes tienen una mayor cantidad de motores debido a que justamente tienen una superficie mayor, entonces hay más motores que pueden pegarse a ella, y por lo tanto este transporte de las organelas más grandes ocurre mediado por un número de copias mayor que una organela pequeña. Entonces una organela chiquita tiene pocos motores, y que este motor, en el momento en el cual aparece algún obstáculo o alguna fuerza que se le opone, puede desprenderse y entonces la organela queda librada al azar en esta zona de la célula. Entonces esta fue una interpretación que nos pareció razonable, pero los experimentos que teníamos no nos permitían verificarla o tratar de ver si era correcta o no. Entonces, lo que hizo Cecilia fue repetir los experimentos, ahora midiendo trayectorias, muchas trayectorias, pero con una resolución espaciotemporal mucho más alta. Entonces, lo que intentábamos ver en estas trayectorias era regiones del transporte, como esta que les muestro acá, donde la organela se estuviera moviendo de manera procesiva. Es decir, nosotros consideramos que toda esta zona de desplazamiento, la organela está siendo transportada por motores a lo largo del filamento, y entonces dijimos, lo que hicimos fue evaluar la velocidad a la que se mueve, y eso está asociado a la componente longitudinal del transporte, que pueden ver representada acá, y lo que hicimos también es analizar las fluctuaciones transversales de las trayectorias, que están asociadas a la constante elástica o a la unión, al linker que une a estos motores con el microtúbulo. Entonces, fíjense, si nuestra hipótesis es la siguiente, si tenemos una organela unida por varias copias de motor a un microtúbulo, consideramos que todos estos motores constituyen un linker, un gran resorte, con una constante elástica efectiva que dé cuenta de todo este complejo, y es este motor el que genera estas fluctuaciones. Obviamente estas fluctuaciones que ven acá, transversales, están también asociadas al movimiento, al ruido térmico, y también están asociados al error de tracking, porque esto no es que no tiene error. Sin embargo, se puede llegar a este tipo de expresión para el desplazamiento cuadrático medio asintótico, y que nos permite determinar la constante efectiva de esta interacción elástica. Bueno, entonces, como les decía antes, después de analizar una gran cantidad de trayectorias, en este caso fueron muchas más trayectorias, muchos más tramos de trayectorias, lo que encontró Cecilia
fue lo siguiente, fue que al aumentar el tamaño de la organela, aumenta la rigidez de esta interacción elástica. Es decir, que las organelas más grandes parecerían tener una interacción elástica más rígida que las organelas más chicas. Y por otro lado, la velocidad de estos tramos procesivos, disminuía con el tamaño de la organela. Entonces, estas dos cosas, si uno las piensa, son bastante razonables, porque uno podría pensar que la velocidad disminuye a medida que aumenta el tamaño, porque el drag de Stokes, si ustedes quieren, el efecto de la viscosidad del entorno, hace que las organelas más grandes tengan una velocidad menor, tengan una mayor fuerza viscosa, ¿no? Mientras que en este caso, si pensamos que hay más motores que se asocian que unen a la vesícula, al melanosoma con el microtúbulo, podemos pensar entonces que esta constante elástica aumenta. Es como si tuviéramos muchos resortes en paralelo, la constante elástica, la rigidez aumenta. Para ver si estas ideas eran plausibles, hicimos simulaciones numéricas considerando, en este caso, solamente un medio viscoso, no introdujimos modificaciones en la reología del medio, y lo que hicimos fue simular partículas de tamaño diferente, variando el tamaño, y variando también el número de motores que se asocian al filamento. Y lo que obtuvimos en estas simulaciones es que los casos de organela pequeña con bajo número de motores genera disminución de constante elástica y aumento de velocidad, mientras que organelas grandes con muchas copias de motores aumenta la rigidez y disminuye la velocidad. Entonces, estos resultados de alguna forma dan luz o permiten interpensar que la interpretación que estamos haciendo no podría ser factible, pero bueno, obviamente hay que hacer más experimentos para verificar estas hipótesis. Bueno, el segundo tema que les quería comentar es también sobre organelas, y es el transporte de mitocondrias en estas mismas células. Creo que la mayoría de ustedes habrán escuchado hablar sobre las mitocondrias. Son unas organelas muy interesantes, y tienen formas diversas, como pueden ver acá, y a veces forman redes, se pueden fusionar, fisionar, son realmente súper interesantes y son fundamentales para la vida de las células, ya que son las usinas donde se produce el ATP. ¿Está bien? Entonces están muy relacionadas con la respiración celular y con la producción energética. Entonces, estas organelas son bastante más grandes que los melanosomas, porque miden del orden de varios micrones de longitud, y en esta película, no sé si llegan a ver, donde están las flechitas, las mitocondrias que son transportadas y se mueven a lo largo de los microtúbulos. Si no la llegaron a ver, me gritan y lo paso de nuevo, la película. Bueno, entonces, esto que les voy a comentar ahora es el trabajo de Agustina, perdón, me fui para el otro lado, de Agustina Fernández Casafús, que empezó recientemente su doctorado, y ella lo que está haciendo es estudiar este tipo de comportamiento. Ahí pueden ver otra mitocondria, que si pueden notar, ven que además, aparte de tener un movimiento de reversión, en este caso no está avanzando demasiado procesivamente, pero recorre una distancia y vuelve, también cambia su tamaño. Ven que se comprime, se achica y demás. Entonces, lo que hicimos para estudiar estas organelas fue, por un lado, recuperar la trayectoria del centro de masa, y por otro lado, analizar las variaciones de su tamaño, en particular de la longitud. Las mitocondrias, cuando son transportadas a lo largo de microtúbulos, tienden a formarse, a tomar formas elongadas, como si fueran gusanos. Entonces la dimensión más importante es su longitud. Entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos estas mitocondrias que pueden ver acá, recuperamos sus trayectorias, y a partir de las trayectorias medimos la posición en función del tiempo a lo largo de la trayectoria, considerando que el movimiento ocurre prácticamente en una dimensión a lo largo del filamento, y también analizamos la variación de la longitud. Y algo que resultó interesante
es que, acá pueden ver en este gráfico, en negro está la posición del centro de masa de la organela, y en rojo está la longitud de esta mitocondria, de una mitocondria representativa. Y lo que encontramos, que nos llamaba la atención, era que veíamos que había una cierta correlación, en algunos casos, entre el movimiento y la variación de la longitud. Entonces fíjense acá cómo la organela se mueve en una dirección, por ejemplo en este caso en la dirección hacia el núcleo, y vemos que reduce su longitud, luego revierte y se dirige hacia la periferia, y acá aumenta su longitud, luego vuelve a revertir, y acá comienza a revertir nuevamente, disminuir su longitud. Y bueno, y pudimos hacer una cuantificación de porcentajes o poblaciones de organelas que hicieran uno u otro comportamiento, y encontramos que había muchos tramos de organelas en las cuales la organela se retraía, es decir, disminuía su longitud, en otros casos permanecía sin alteraciones, y en algunos casos la organela se extendía. No solamente eso, sino que además lo que veíamos era que las que se extendían tendían a tener una velocidad más baja que las que no cambiaban o se retraían. Bueno, y no solamente eso, sino que además lo que hicimos en ese caso fue hacer un tracking de los extremos de la organela. Y miren, acá les muestro este ejemplo, para el caso de una organela que está retrayéndose, lo que observamos es que el leading edge, o sea, podríamos decir el tip que está adelante en el sentido del movimiento, como si fuera, imagínense que es un auto, la trompa, tenía una velocidad menor que en la parte de atrás. Entonces, esto implica que las distintas partes de la organela se están moviendo a diferentes velocidades, y esto es un indicio de que hay fuerzas que están operando sobre la organela, y esas fuerzas están localizadas y además tienen distinta magnitud. Entonces, pensando en que este transporte ocurre mediado por motores moleculares, nuestra interpretación es que los motores están distribuidos a lo largo de esta organela, y que dependiendo de dónde están ubicados, van a producir un tipo de fuerza, una magnitud, etc. Entonces, en un primer trabajo de Agustina, como primera parte en realidad esto fue tesis de licenciatura, lo que hizo fue el modelo más simple que podíamos pensar de una mitocondria, de mitocondria elongada, ¿no? Entonces, lo que asumió es que la mitocondria estaba constituida básicamente por un sistema de dos masas unidas por un resorte sobreamortiguado, para dar un grado de libertad de cambio de modificación del tamaño, y a su vez este sistema está inmerso en un medio de alta viscosidad, y hay motores moleculares, en realidad los suponemos como resortes, que pueden estar ubicados en distintas posiciones de la organela, pero que cuando se acercan a estos nodos pueden unirse al microtúbulo y generar fuerzas locales en estos lugares. Entonces, este sistema, lo que estamos describiendo es el movimiento unidimensional de esta organela simulada a lo largo del microtúbulo, y tenemos 2 grados de libertad para describirlos. Entonces, en el modelo que desarrolló Agustina, básicamente son 2 ecuaciones de Langevin, y fíjense que falta el término de inercia, y esto es algo muy interesante para hablar o mencionar, y es que dentro de las células los efectos inerciales son despreciables. Las masas de las partículas involucradas son chicas, las viscosidades son altísimas, y los tiempos característicos de la inercia son del orden de los picosegundos, y en general, todas estas, por ejemplo, el tiempo de paso de motores del orden de los milisegundos, y los experimentos vemos cosas del orden de los cientos de milisegundos o hasta el segundo. Entonces, son despreciables los tiempos de inercia, y los desplazamientos pueden ser modelizados con ecuaciones de Langevin donde el término de inercia valga 0. Entonces, fíjense, esta es la ecuación de Langevin, por ejemplo, para el centro de masa, donde tenemos el ruido térmico, donde tenemos el ruido térmico, y lo que tenemos acá
son fuerzas externas que proceden, es la suma de las fuerzas que hacen los motores sobre cada uno de estos nodos. Y por otro lado tenemos la ecuación de Langevin del sistema de la deformación interna. Bueno, lo que les quería comentar es que estas fuerzas externas son fuerzas variables, fuerzas variables y estocásticas, en las cuales asumimos que los motores son independientes, y a su vez para cada uno de esos motores tenemos distintas transiciones entre estados, que son las que están ilustradas acá. Entonces, fíjense brevemente, un motor puede estar difundiendo en toda la zona de la organela, y en ese caso la fuerza no hace fuerza a ese motor. Con una cierta probabilidad puede pegarse al filamento, y cuando se pega puede dar pasos con una cierta probabilidad que va a depender de la fuerza opuesta. Puede dar varios pasos y puede también despegarse también en función de la fuerza opuesta. Bueno, entonces todas estas son las transiciones posibles que puede hacer el motor entre los dos nodos. Y usando este modelo, lo que hizo Agustina fue integrar estas ecuaciones y recuperar trayectorias simuladas de organelas de este estilo, y las analizó sus propiedades. ¿Hasta acá alguna pregunta me quieran hacer? ¿O me van siguiendo? Ninguna de mi parte, seguimos bien. Bueno, perfecto. Bueno, uno de los resultados que nos parecieron muy interesantes fue que con las simulaciones numéricas pudimos estudiar distintos escenarios de motores. El primer escenario que les quiero comentar acá es el de equipos de motores idénticos. Imagínense muchas kinesinas transportando la carga. Entonces, como condición inicial, se ubican las kinesinas en posiciones al azar, y después de un cierto tiempo las kinesinas van a ir caminando, van a ir pegándose, despegándose, difundiendo y demás, pero adquieren configuraciones que son más probables que otras. Y lo que encontramos es que cuando tenemos un equipo de motores idénticos, la organela avanza de manera procesiva. Por ejemplo, en el caso de las kinesinas, avanza en la dirección del extremo positivo del microtúbulo, pero la distribución de estas organelas es interesante, porque cuando las organelas solamente pueden difundir, no se pueden pegar al microtúbulo, vemos que se distribuyen homogéneamente en toda la organela. Fíjense, esta es la posición relativa dentro de la organela, 0 sería la parte de atrás de la organela, y 1 la parte de adelante, y cuando no pueden pegarse al filamento tenemos una distribución homogénea. A medida que aumentamos el número de motores en el equipo, vemos que los motores tienden a ubicarse en la parte de atrás de la organela. Entonces, lo que está pasando es que estos motores están empujando a la organela. Es decir, la mayoría se ubican acá atrás y empujan. Este de acá adelante arrastra, pero estos están empujando. Y lo que pasa en estos casos es que la organela tiene una velocidad positiva, como les dije antes, trayectorias muy procesivas, y las longitudes disminuyen a medida, por lo menos para un un equipo de más de 2 motores. Es decir, esta configuración da organelas que se retraen. Por otro lado, cuando consideramos equipos de distinta polaridad, supónganse que ponemos kinesinas y dineínas, ocurre el efecto contrario, ¿no? Lo que vemos es que, a diferencia de lo que pasaba cuando hay un solo equipo, que es este caso azul, donde la mayoría de las kinesinas están en la parte posterior y empujan el cargo, cuando aumento el número de motores opuestos, que es como aumentar de alguna forma la resistencia o la carga opuesta, las kinesinas tienden a ubicarse adelante. Entonces tienden a arrastrar a la organela. Las dineínas les pasa lo mismo, y como consecuencia lo que obtenemos son trayectorias que revierten su dirección muy frecuentemente, pero además lo que vemos es que las organelas se extienden, se comprimen, bueno, hacen de todo, pero aparece este comportamiento diferente.
En este esquema, que está un poquito ruidoso, lo que podemos ver es un poco un resumen de esto. Acá vemos la fracción entre las que empujan y entre las que empujan y las que arrastran, y vemos que cuando la fuerza opuesta es baja, por ejemplo, veamos el caso de los círculos rellenos, que corresponden a 10 kinesinas, cuando la fuerza opuesta es baja, permanecen empujando al cargo, pero a medida que la fuerza opuesta se incrementa, comienzan a arrastrarlo. Y bueno, esto es algo interesante porque no hemos encontrado antecedentes en la literatura de algún modelo que permitiera explicar qué es lo que podría estar pasando con el transporte de múltiples motores en este tipo de partículas, ¿no? Bueno, además los resultados numéricos son bastante compatibles, o son compatibles con los resultados experimentales en cuanto a la velocidad, la reducción de la velocidad para las que se extienden. Y por otro lado también lo que vemos es que las deformaciones aumentan, o sea, la organela se extiende más cuando aumenta la carga opuesta, mientras que las retracciones son bastante independientes de la fuerza de restitución, la fuerza de resistencia. Y entonces, tanto el incremento de la fuerza opuesta, que está asociada a la extensión de la organela, como la menor velocidad de estas cargas, nos lleva a concluir que probablemente las organelas que aumentan, que se extienden, estén asociadas a configuraciones de motores altamente competitivas. Así que bueno, esto es un trabajo todavía en desarrollo, estamos continuando y con nuevos experimentos para intentar ver si podemos entender mejor qué pasa con las deformaciones de estas organelas y los motores. Voy a pasar ahora a contarles un poco sobre filamentos del citoesqueleto. No sé si voy bien con el tiempo, Esteban, vos decime, si no freno, cuando ustedes me digan, y yo me detengo, ¿eh? No, estamos bien, Luciana, no hay problema. Bueno, perfecto, sigo. Bueno, voy a hablar sobre filamentos del citoesqueleto. Yo no sé ustedes, por ahí, yo cuando entré a lo que hice de biología del secundario y todo mi conocimiento de biología, hasta que empecé a trabajar en estos temas, no tenía idea de que las células tenían un esqueleto. Así como nosotros tenemos nuestro esqueleto, los vertebrados tenemos un esqueleto, bueno, las células tienen también un esqueleto. En este caso, el esqueleto de las células está compuesto por 3 tipos de filamentos o estructuras. Por un lado, los microtúbulos, que ya se los nombré un montón de veces, que son acá los que están marcados con verde. Por otro lado, los filamentos de actina, que son los que están acá marcados en azul, que ven que forman unas fibras, lo que llaman fibras de estrés. Y también tenemos filamentos intermedios, que son unos filamentos muy interesantes, pero que no están asociados directamente al transporte por motores moleculares. Una de las magnitudes o características que se utiliza para caracterizar la rigidez o la flexibilidad de filamentos de biopolímeros o de polímeros y otros tipos de filamentos es lo que se conoce como longitud de persistencia. Este es un parámetro que tiene unidades de longitud y que está definido como el cociente entre la rigidez flexural, no sé cómo se dirá en castellano, flexural rigidity, y la energía térmica. Esta rigidez flexural está, para el caso de un filamento homogéneo, es directamente el módulo de Young por el segundo momento de inercia. Entonces, como pueden ver acá, está representando tanto el aspecto material del filamento como los aspectos geométricos del filamento, y bueno, y KT es la energía térmica. Simplemente para los fines ilustrativos, les muestro acá unos resultados de unas simulaciones que hizo Carla Pallavicini durante su tesis doctoral, en los cuales podemos ver filamentos de 8 micrones de longitud con distintas longitudes de persistencia. Entonces fíjense que a medida que disminuye la longitud de persistencia, los filamentos se ven mucho más enrulados, son mucho más flexibles, que
cuando las longitudes de persistencia son más grandes. Entonces, es un parámetro que está asociado también a las curvaturas que tienen los filamentos. Entonces, la forma de los filamentos nos va a poder permitir determinar cuál es la longitud de persistencia de los mismos. En el caso de biofilamentos, por ejemplo, el DNA tiene una longitud de persistencia de 50 nanómetros, está bastante enrulado. Los filamentos intermedios de 1 a 3 micrones, actina 18 micrones, y los microtúbulos tienen una longitud de persistencia de 6 milímetros. Esto no es un error, son milímetros, y si ustedes se imaginan, 6 milímetros ponen entre su dedo índice y su dedo pulgar, van a ver que es bastante más grande que el tamaño de una célula. Eso querría decir que los microtúbulos, cuando están en condiciones de in vitro, tienen una rigidez tan grande que se comportan como barras rígidas, como pueden ver acá en esta microscopía. Hay una forma de determinar la longitud de persistencia a partir de la descomposición de Fourier de la curvatura, del ángulo tangente, por ejemplo. Fíjense si acá tengo un filamento que lo puedo parametrizar con la coordenada curvilínea S, y si θ de S representa al ángulo tangente en cada punto, esa forma la puedo descomponer como modos de Fourier, como está descrito acá, donde A sub n es la amplitud de cada modo, ¿no? Y no sé si llegaron a ver esto con Esteban, pero si no se los comento, la energía almacenada en un filamento depende de su curvatura. Esta es una de las energías, es lo que se conoce como energía de bending, que como digo, depende de su curvatura y es directamente la curvatura al cuadrado. D θ de S es la curvatura del filamento. De forma tal que, como les mencionaba, la energía es proporcional al valor de la curvatura, la constante proporcionalidad de esa, acá aparece la flexural rigidity, y en general se le descuenta a esta energía la curvatura que tiene en equilibrio, porque justamente puede haber alguna deformación residual, es decir, que el filamento puede tener una curvatura no nula cuando está en equilibrio, ¿no? Entonces, o sin fuerzas presentes. Ahora bien, si uno reemplazamos a θ con esta expresión de los distintos modos de Fourier, derivamos respecto de S y resolvemos esta ecuación, se llega a esta expresión de la energía, fíjense, que es una expresión que tiene términos cuadráticos. Por lo tanto, en equilibrio térmico se puede usar el principio de equipartición, y cada uno de estos modos cuadráticos va a contribuir con un medio de Kt. Por lo tanto, si ahora consideramos un ensamble de estos filamentos y consideramos el teorema de equipartición, lo que vamos a encontrar es que la varianza de las amplitudes de los modos tiene esta expresión que está acá, y fíjense que esto no es nada más ni nada menos que la inversa de la longitud de persistencia, mientras que esto es el número de onda. Entonces, podemos escribirlo de esta manera. Fíjense, nos queda que la varianza es 1 sobre la longitud de persistencia, 1 sobre Q al cuadrado. ¿Está bien? Y lo que es interesante de esto se los menciono porque esta forma permite, por ejemplo, recuperar la longitud de persistencia simplemente analizando las formas de los filamentos. Es decir, yo puedo tomar uno de estos filamentos, puedo recuperar su forma, las coordenadas. Una vez que tengo las coordenadas, puedo evaluar el ángulo tangente en cada posición. Una vez que tengo el ángulo tangente, puedo descomponer Fourier, calcular las amplitudes de cada uno de los modos, que, como ven acá, y si yo tengo muchos de estos filamentos en equilibrio térmico, voy a tener muchas amplitudes para cada modo, calculo la varianza, y luego grafico varianza en función del número de onda, y si todo sale bien, voy a obtener una recta en escala log-log. De esta recta puedo hacer un ajuste como Q a la menos 2, y del ordenado del origen saco la LP. Ya tengo la receta para hacerlo. Y esta receta es la que se utilizó para determinar, por ejemplo, las longitudes de filamentos, la longitud de persistencia de actina y microtúbulos.
Ahora bien, todo esto, como les decía, implica o tiene en cuenta que, que la longitud de que los filamentos tienen que estar en equilibrio térmico. Ahora, ¿qué pasa dentro de las células? Dentro de las células yo tengo a los microtúbulos, que no están derechos, sino que están completamente flexionados, y además después les voy a mostrar alguna película donde no solo están flexionados, sino que además están moviéndose y fluctuando todo el tiempo. Sin embargo, cuando uno, alrededor de hace 10 años atrás, un poquito más, en algunos trabajos hicieron este análisis de Fourier de los filamentos que están dentro de las células, y se obtuvo este mismo comportamiento para las amplitudes de los modos de Fourier. Se obtuvo este mismo comportamiento, pero ahora la LP que se obtiene cuando uno hace estos análisis de los filamentos dentro de las células es una longitud de persistencia efectiva mucho más chica que los famosos 6 milímetros que se habían obtenido in vitro. Estas longitudes son del orden de 30 micrones. Entonces, la explicación de por qué uno obtiene un comportamiento similtérmico dentro de las células es justamente debido a que yo tengo una cantidad enorme de fuerzas activas. Estas fuerzas activas están deformando a los filamentos, o sea, producen fuerzas sobre los filamentos que los deforman, pero estas fuerzas activas tienen direcciones y magnitudes que son muy heterogéneas, que están al azar. Entonces, de alguna forma, todas estas fuerzas generan o producen una especie de temperatura efectiva mucho mayor, que hace que los filamentos se vean como si fueran mucho más flexibles de lo que en realidad son. Entonces, de nuevo, ¿para qué quise contar todo esto? Justamente para mostrarles cómo la deformación de estos filamentos dentro de las células brindan información sobre las fuerzas activas que están operando sobre ellas. ¿Está bien? Bueno, nosotros en el laboratorio, esto fue también parte de la tesis de Carla, ella desarrolló un algoritmo para recuperar, traquear los filamentos, que son realmente una tarea muy ardua de hacer dentro de las células. Las películas, fíjense que no son ruidosas, así que bueno, fue una tarea muy ardua, y ella se la pasó traqueando filamentos, y creo que Guilhem puede dar cuenta de eso, porque compartían oficina en aquel momento, así que bueno, puede después contarle todo el trabajo de Carla. Pero bueno, finalmente como les comentaba, ella lograba recuperar formas de filamentos en este tipo de imágenes, donde pueden ver las células, son las mismas células de antes que les mostraba, y realizó este análisis y obtuvo también un comportamiento similtérmico, y obtuvo longitudes de persistencia de 20 micrones, compatibles con los que se habían obtenido en la literatura, también mucho más chicas que los 6 milímetros que se habían obtenido in vitro. Y si ustedes se acuerdan de esta imagen que yo les mostré al principio, cuando les hablé de los filamentos, acá nosotros nos preguntábamos, bueno, si justamente todo este entorno de fuerzas activas está operando sobre los microtúbulos y produciendo fuerzas que los deforman, bueno, vamos a tratar de ver qué pasa si modificamos un poco este entorno. Vamos a ver primero qué pasa si, por ejemplo, eliminamos a la actina o eliminamos a los filamentos intermedios, y veamos qué efecto tiene eso sobre las rigideces aparentes de los microtúbulos. Entonces eso es justamente lo que hizo Carla, usando distintas drogas y distintos experimentos de biología molecular. Fue, por ejemplo, eliminando actina o eliminando filamentos intermedios. Y lo que observó es que al eliminar actina no había una gran variación de la longitud de persistencia de los filamentos, pero al eliminar los filamentos intermedios había una reducción importante, significativa, de la longitud de persistencia. Es decir, los microtúbulos disminuían su longitud de persistencia. Entonces, como en términos de rigidez, lo que hacían era volverse menos rígidos aparentemente. Tenían curvaturas, mayor cantidad de curvatura y demás. Entonces, nuestra conclusión fue que lo que pasa es que los filamentos intermedios producen un efecto de refuerzo, refuerzan a los microtúbulos. Recuerden que los filamentos intermedios están ahí enrollados alrededor de los microtúbulos, entonces hacen que cuando hay una fuerza de compresión que intenta deformar a los filamentos, imagínense una fuerza activa o lo que sea,
estos filamentos intermedios hacen de buffer o de justamente de refuerzo para evitar que los microtúbulos se deformen más de lo necesario. Bueno, esa es nuestra interpretación de estos resultados. Si alguno o alguna de ustedes les parece otra cosa, bienvenido, coméntenmelo y lo podemos seguir explorando o charlando. Otro efecto que también estudió Carla fue el del pandeo de microtúbulos, que es estos fenómenos que ocurren, locales. Ven, acá no sé si llegan a ver en la flechita, ven que acá tengo una parte del microtúbulo que está derechito, en algún momento se curva de esta manera, se deforma y luego relaja. De nuevo, estos pandeos o flexiones que aparecen de los microtúbulos se deben a que justamente, como les comentaba, los microtúbulos son relativamente rígidos, pero se comportan en este caso como barras delgadas. Es lo mismo que pasa en el mundo macroscópico, ¿no? Que cuando tengo un filamento medio flexible, si yo lo empujo, lo comprimo con una fuerza pequeña, no pasa nada, pero a partir de una cierta fuerza crítica, el filamento se deforma y ya no ofrece ninguna resistencia a la deformación. Esta fuerza crítica se la llama fuerza de Euler y depende de un factor geométrico dado por este A, que son pi o pi cuadrado, depende del tipo de, bueno, y del orden de eso, y de, como ven acá, la flexural rigidity y la longitud del filamento. Para un microtúbulo estas fuerzas críticas son del orden de los piconewton. Y si ustedes se acuerdan de lo que les dije yo al principio, qué cosas dentro de las células producen fuerzas del orden de los piconewtons, lo voy a responder yo, porque estamos en el mundo virtual y todo es muy lento, los motores moleculares. Entonces tenemos este esquema de qué es lo que puede estar pasando, y la idea es la siguiente. Tengo vesículas unidas a motores, los motores se unen a microtúbulos. También, no solamente tengo estos motores así, los motores también pueden unirse a microtúbulos y también unirse a otro microtúbulo, no necesariamente tienen que estar linkeados a una vesícula o una organela, y entonces cuando los motores se desplazan en una dirección, si están de alguna forma cross-linkean, esto se llama cross-linkear, o sea, unir a dos filamentos mecánicamente, cuando se desplazan para un lado pueden estar produciendo fuerzas sobre el otro filamento. Y estas fuerzas son fuerzas que pueden comprimir a los filamentos o los pueden desplazar y generan estas fuerzas activas que producen estas deformaciones de los filamentos. Nosotros también hicimos simulaciones usando modelos de tipo Worm Chain Model, que son modelos como discretos para los filamentos, resolviendo la ecuación hidrodinámica, y poniendo como fuerzas externas, fuerzas de motores o fuerzas que simulábamos, y pudimos reconstruir o reproducir muchos de los escenarios que observábamos en las células. Acá les muestro esta película, en la cual, que es muy interesante, porque en esta película van a mirar acá, en esta flecha, van a ver que aparece un endosoma en rojo, y esto que ven acá son microtúbulos. Esto es un zoom dentro de una célula. Esta imagen mide es 7 por 8 micrones, o sea que estamos viendo una célula, un pedacito, y lo que van a ver es un endosoma. Les pido que por favor se fijen primero en qué le pasa al endosoma. Van a ver, ahí lo pueden ver, ven cómo es transportado, ven que el endosoma avanza, ahí en este momento ahí se queda como medio atrapado y luego sigue su camino. Y ahora les pido que miren qué es lo que le pasa a este filamento. Van a ver, acá está este filamento moviéndose, fluctuando, y fíjense cuando pasa el endosoma cómo lo arrastra, parecería que lo está arrastrando. Esta imagen acá, en realidad, la distancia entre este filamento y este filamento puede ser de algunos micrones. Estas son imágenes confocales, que tienen un cierto espesor, o sea, no son imágenes realmente bidimensionales, sino que en realidad hay una tercera dimensión, que bueno, no se puede distinguir, pero tampoco es que están tan lejos, así que puede haber un efecto. Y finalmente les pido que miren qué pasa con este microtúbulo, que es el principal. Fíjense que acá, en este momento, ahí se forma un buckling que luego relaja. Y que nosotros asociamos al hecho de que este endosoma, cuando queda atrapado, quiere seguir caminando y al no poder seguir caminando, empuja al microtúbulo hacia atrás.
Bueno, de nuevo, estas son interpretaciones que hacemos a partir de estas películas, pero que son bastante compatibles tanto con las simulaciones numéricas como con, bueno, en este caso que estamos viendo a las dos, a la organela y a los microtúbulos. Bueno, finalmente, el último experimento que les cuento con microtúbulos es, como les comentaba antes, en estos experimentos de depolimerización, analizamos qué le pasaba a estos eventos de deformación cuando eliminábamos los filamentos intermedios, que les contaba que protegían de alguna forma los microtúbulos. Y bueno, observamos algo que también es compatible con esta especie de protección, y es que cuando eliminamos a los filamentos intermedios, estos eventos tienen amplitudes mayores, y también tienen tamaños mayores. Entonces, de alguna forma también va en línea con lo que les comentaba antes de que los filamentos intermedios de alguna forma restringen el comportamiento de los microtúbulos. A esta microscopía electrónica, les pongo esta imagen porque, como para que vean una idea de justamente lo que les comentaba. Fíjense, acá en rojo están los microtúbulos, acá en azul pueden ver un filamento intermedio, y fíjense, todas estas son proteínas que crosslinkean, que unen como un tejido, como una tela, a los distintos filamentos. Entonces es claro que lo que le pasa a uno mecánicamente va a producir necesariamente consecuencias sobre el resto de la red. Entonces toda la red está interactuando. Y para terminar, les quería comentar algo de filamentos intermedios. Esteban, me dirás si querés que deje acá, y sigo, ya me queda poquito, pero puedo abandonar acá si se hizo tarde. Dale, dale. Está muy Bien. interesante. Bueno, igual es lo último y esto. Bueno, esto último que les voy a contar es sobre filamentos intermedios, el trabajo de Mariano Smolar, que es biólogo y está terminando el doctorado ahora en este momento. Y justamente, como vimos, les comenté tanto sobre filamentos intermedios, les dije que los filamentos intermedios no entran en el transporte, o sea, no hay motores asociados a filamentos intermedios que se sepa y que transporten cargas, pero están ahí. Y hasta hace muy poco se los consideraba simplemente como con un rol bastante pasivo dentro de las células. Se creía que justamente tenían este rol de proteger al núcleo, proteger a los microtúbulos y demás, pero no se sabía mucho más. Entonces nosotros lo que hicimos fue estudiar, concentrarnos ahora en filamentos intermedios y hacer estos dos tipos de análisis para estudiar sus propiedades mecánicas. Analizar tanto la movilidad de estos filamentos como, de nuevo, la longitud de persistencia. Estos filamentos, acá les muestro simplemente dos imágenes para que vean comparativas. Les dije antes que las longitudes de persistencia in vitro son del orden de entre 1 y 3 micrones, y pueden ver que estos filamentos son mucho más intrincados, mucho más, aparte de que tienen un diámetro menor, tienen estos enrulamientos mucho más que los microtúbulos, que son bastante más, más derechos. Y bueno, y esto presenta unas dificultades extra a la hora de hacer los experimentos y a la hora de recuperar las coordenadas. Acá Mariano realmente se está volviendo loco recuperando las coordenadas. Pero lo que les quería comentar es que el primer análisis que hicimos fue alterar a la red de microtúbulos. Dijimos, bueno, antes habíamos sacado a los filamentos intermedios y veíamos qué le pasaba a microtúbulos. Ahora vamos a alterar a la red de microtúbulos, vamos a estimularla vamos a hacer un tratamiento con una droga que se llama vinblastina, que lo que hace es que reduce la frecuencia de polimerización de los microtúbulos. Y entonces los microtúbulos pueden acumular más tensión. Es decir, que si pueden ver acá, los microtúbulos se pueden enrular mucho más, porque crecen y no hay nada que los detenga y se quedan atrapados y entonces se enrulan de esta manera. Las tensiones que aparecen acá son bastante mayores que lo que ocurre en la situación control. Entonces, en estas condiciones, lo que hacemos es estudiar qué le pasa a los filamentos intermedios, que son los verdes, ¿no? Y lo que vemos es que, de manera muy llamativa, es que justamente al estimular con esta droga a los microtúbulos, vemos que los filamentos intermedios aumentan su longitud de persistencia. Entonces los filamentos intermedios se vuelven más rígidos aparentemente. Y no solamente eso, sino que además disminuyen su movimiento.
Entonces es como que de repente pasaron de una situación donde estaban nadando felices y flojitos a una situación donde se quedan mucho más rígidos y están más estirados. Entonces este resultado fue muy interesante, lo publicamos recientemente y tuvo una aceptación muy buena este paper, porque es una de las primeras demostraciones de que los filamentos intermedios tienen una respuesta activa, ahora no me estoy refiriendo a fuerzas activas, sino a una respuesta no pasiva, sino que tiene una respuesta mecánica para compensar las alteraciones que uno produce sobre los microtúbulos. Entonces esto fue algo muy, muy, muy bienvenido en la comunidad, o sea, tuvo una muy buena recepción y la verdad estamos muy contentas y contentos con este trabajo. Y bueno, ya terminé con eso, simplemente les muestro 2 peliculitas que me parecen que están re lindas, de mitocondrias moviéndose por microtúbulos, y les dejo simplemente, acá está la página de un curso que estoy dando ahora de posgrado, donde si les interesa es sobre imágenes, sobre tratamiento de imágenes en biología, pero bueno, hay bastantes más películas y hay un poco más de esto que conté ahora, un poco más desarrollado. Así que bueno, Esteban, te agradezco mucho y si hay preguntas, puedo responderlas. ¿Querés que deje de compartir o por las dudas lo dejo por si me quieren hacer alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Una cosa que me causa mucha gracia es cómo uno cae en un lenguaje antropomorfizante, ¿no? La célula tiene... Se supone que estas son reacciones químicas que ocurren completamente al azar. La célula no quiere nada. Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta poner las analogías porque, bueno, en general es una manera linda de verlo. Claramente no, es verdad que son todas cuestiones que al azar, y bueno, pero a mí en realidad lo que me llama mucho la atención de estos problemas es que realmente el tipo de películas que vemos parecen, si uno no piensa que estuvieran dentro de las células, son películas que podrían ocurrir tranquilamente en una filmación de algas en el fondo del mar. Entonces a mí me parece muy atrayente el hecho de que los aspectos mecánicos sean tan parecidos, ¿no? al mundo que vemos cotidianamente. No sé, eso me llama la atención. Ah, sí, es increíble la idea de la quinesina caminando, dando pasitos. Es guay. Claro. Es Sí, increíble. sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, ¿hay algún comentario más? Aprovechamos a Luciana. Bueno, Hola Luciana, yo Bueno, no tengo ninguna charla. pregunta, pero estuvo muy interesante. Quería decir eso. bueno, Gracias. gracias, gracias. Bueno, Luciana, Bueno, gracias. no, por favor, Esteban, gracias a vos por la invitación y bueno, quedo a disposición para lo que quieran y si quieren en algún momento, tienen preguntas o quieren que les pase más información, les pasás mi mail a quien quiera y listo. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, gracias a vos. Bueno, suerte con el fin del curso. Gracias. Igualmente con el... Hasta luego. Gracias, gracias. Sí, ¿no? Tengo que dejar de grabar.